Colocas un tomacorriente en tu televisor y mira todos los canales en HD, totalmente gratis. TDT a tu alcance. Vamos a utilizar un tomacorriente tipo extensión. Vamos a desarmarlo. Para ello, removemos los tornillos que posee en la parte superior de la entrada. Podemos hacer una ligera marca para identificar la caída de los tornillos. Una línea de esta forma. Así será más fácil volver a armarlo. Retiramos así. Y por aquí nosotros vamos también a aflojar un poco para poder cruzar un cable. Si aún no lo ha hecho, te invito a que te suscribas al canal JM Actualidades. Nuestra suscripción es totalmente gratis y de esta forma nos ayuda a seguir creciendo. Utilizaremos un pedazo de cable coaxial de cualquier longitud. Vamos a colocar en uno de los extremos el conector para cable coaxial. Pelamos de esta forma y simplemente debemos de insertar así. Del lado opuesto vamos a sacar dos puntas, las cuales vamos a colocar donde se encuentran los tornillos. Puede quedar así la punta del cable para poder ser conectada fácilmente aquí. Entonces, primero lo vamos a cruzar por acá. Aquí vamos a colocar esta pieza debajo para evitar que se nos pueda correr el cable. Apretamos un poco. Ok. Y ahora vamos a colocarlo aquí. Y has de quedar así. Qué fácil, ¿verdad? Hasta el momento. Ahora vamos a agregar los elementos . Vamos a utilizar dos conductores o cable de aluminio o de cobre, mínimo 2 milímetros de diámetro, por una longitud de 80 centímetros aproximadamente. Vamos a trabajar con ello. Primero, vamos a cortar dos pedazos iguales de la siguiente medida.
Fíjate. 39 centímetros. 15 pulgadas, 3/8. Vamos a cortar dos pedazos idénticos, comenzando. Con los dos pedazos restantes, entonces vamos a cortar dos pedazos idénticos de 25 centímetros. 9 pulgadas, 3/4. En un lado de las caras de nuestro cable debemos de presionarlo o darle unos toques con un martillo para aplanarlo, para que tengan esta forma. Observan como si fuera un bisel. Finalmente vamos a trabajar con la varilla. Vamos a mover la varilla más grande. 37 centímetros, 14 pulgadas, 5/8. Vamos a colocar la varilla inversa y vamos a medir de esa forma. Y donde nosotros hicimos el chaflán, debemos de la cara agarrarla de esa forma y hacer un doblez de esa forma de 90 grados. Lo mismo debemos de hacer con la otra varilla. Si aún no lo ha hecho, te invito a que te suscribas al canal JM Actualidades. Listo, qué fácil. Vamos a tomar nuestro tomacorriente y el chaflán es para simular el enchufe, la clavija. Entonces puede introducirla de un costado, de esa forma. Fíjate. Y el otro lo vamos a introducir del otro lado. Tú vas a sentir cómo se introduce la clavija en el enchufe. Si una queda un poquito más larga, vamos a cortar el excedente de esta para que queden iguales. Hasta que quede pegando debajo. Y que queden del mismo lado. Ahí están. Fíjate qué fácil. Ahora vamos a trabajar con estas que son más largas. Estas son más fáciles de trabajar. Estas simplemente vamos a colocar la cinta en 13.5 centímetros. 5 pulgadas y media. Ahí están. Y vamos a introducirla de esta forma. Recuerda el chaflán. La colocas y la introduce. Entonces, vamos a introducir la otra y la introduce. Mira cómo va quedando. ¿Qué vas a hacer para que ellas no se vayan a mover o salir
de esa posición en la que tú la has colocado? Sencillo. Vamos a utilizar un poco de silicón y le vamos a colocar aquí. Simplemente eso que tú observas. Silicón aquí y aquí. Y listo. No vamos a gastar mucho silicón. Dejamos que enfríe para continuar. Te comentaba que colocamos la cinta en 13.5 centímetros, 5 pulgadas, 3 octavos. Y vamos a doblar hacia donde se encuentra la varilla superior. Listo. Muy fácil. Y así nosotros hemos concluido de realizar nuestro proyecto. Fíjate, a partir de un tomacorriente, nosotros hemos logrado hacer una antena dual band. Trabaja en la frecuencia UHF y frecuencia VHF. UHF y VHF. Esta antenita fue diseñada en los 170 MHz hasta los 203 MHz. No me abarca toda la frecuencia UHF, perdón, VHF, pero así, aquí sí abarca la frecuencia UHF. Muy sencilla. Si vieron este otro proyecto que tengo por aquí, es una antena muy parecida. Aquí hemos utilizado dos dipolos tipo Yagi, tipo Ford, como pueden ver, y es más o menos buscando una similitud entre una y otra. Pero esta es una antenita más sencilla para aquellas personas que no pueden hacer una antena tan complicada. Esta antena tiene un rango aproximadamente de 4 dBi de ganancia. Te la recomiendo. Esta usa un transformador de impedancia, como pueden ver, o matching. Esta simplemente el cable coaxial directo a través de un conector. Esas son las facilidades de esta antena. Vámonos con la prueba. Muchas gracias por llegar al final de nuestro contenido. Espero que te haya gustado. Si aún no lo han hecho, te invito a que te suscribas al canal JM Actualidades para que puedas recibir estos contenidos al momento de nosotros subirlo al canal JM Actualidades. Esperamos que te suscribas y vámonos con la demostración de nuestro proyecto. Muchas gracias. Ok, voy a mostrarte dónde queda el cable coaxial conectado. Fíjate en la entrada al televisor, ahí está. Lo vamos a dejar así, colgante, y voy a hacer la instalación de la cámara aquí. He concluido de ubicar la cámara. Por acá tengo el proyecto. Y vamos a encender el televisor primero. Control remoto. Encendemos. No tenemos señal. Aquí está el proyecto. El cable que debe de ser conectado en la antena. Voy a colocar el control remoto para hacer la conexión de nuestro proyecto. Fíjense que no ha llegado señal. Vamos a orientar la antena. Este es un canal difícil de abrir. Vamos a ver qué sucede. Vamos a cambiar para ver si la antena quedó bien conectada. Llega señal. Observan. Debemos de orientar, buscar la mejor posición de la antena. Fíjense, así la señal es más difícil. Sin embargo, así con el dipolo, porque está funcionando como reflector, aumenta
el alcance de la antena. Vamos a bajar un poco el TV y vamos a continuar. Vamos a ver si orientando la antena podemos tomar esta señal. Miren ahí. Esa señal es difícil de abrir y fíjense cómo esta antenita con esa varilla abrió la señal. Ya yo sé que esta antena funciona de la misma maravilla. Ahí está. Esos dos canales son los más difíciles para mí. Y ahí están. Seguimos. Continuamos. Si aún no lo ha hecho, te invito a que te suscribas al canal JM Actualidades. Esta es una antena muy fácil de hacer, una antena con materiales que tú tienes en casa. Cierto que uno se cansa la mano, lo correcto fuera tenerla ubicada en un sitio. Bueno, ahí está la antena. Y nada, este es tu video del día de hoy. Estoy con la otra mano haciendo el cambio de la televisión. Bueno, llegamos al final de nuestro contenido. Si te ha gustado, regálame un like, suscríbete. Y vamos a mostrarte ahora cómo nuestra antena quedó instalada. Excelente, señores. Bueno, vamos a bajar aquí. Se frisa la señal porque quiero mostrarte ahora la antena, cómo está colgando y cómo quedó la conexión.